Bien, en este estudio se midió el área foliar de diferentes plantas que estaban expuestas a diferentes exposiciones lumínicas. Todas estas plantas eran de la misma especie de un árbol cítrico. Entonces, algunas de estas hojas fueron colectadas en condiciones donde la exposición lumínica era, o sea, el sol le pegaba directo todas las horas del día. Entonces las tenemos aquí clasificadas como sol. Estas son que todo el día recibieron sol. Y aquí tenemos el área foliar, es decir, todo el área que corresponde de la hoja seleccionada. Y también se le midió el área foliar a las hojas que estaban en las plantas que estaban expuestas a un sol medio, es decir, algunas horas del día recibía sol, mientras otras horas del día recibían sombra. Entonces, este es el área foliar de esas hojas. Ahora, también se le midió el área foliar a plantas que estaban expuestas totalmente a la sombra, es decir, todo el día estaban expuestas a la sombra, que son estas que están aquí. Entonces se tomaron 10 hojas a diferentes plantas. Entonces, quiero saber si el área foliar depende de la exposición lumínica. Entonces, si la exposición lumínica es un factor determinante en el área foliar, entonces yo tengo aquí estas 10 medidas y quiero saber si estadísticamente es diferente. Si encuentro diferencias estadísticamente diferentes, quiere decir que la exposición lumínica, es decir, el sol, afecta al área foliar. Entonces voy a abrir RStudio para hacer dicho análisis. Se pueden hacer en otro software, pero en este caso lo vamos a hacer en RStudio. Abro RStudio y importo los datos desde Excel en esta parte que está aquí que dice Import Dataset. Existen muchas otras formas de importar datos, pero en este caso voy a mostrar cómo se sube desde Excel. Entonces tenemos desde Excel, hacemos la búsqueda, buscamos nuestro archivo en nuestro computador. Listo. Importo. Entonces nosotros vemos aquí la misma tabla que vemos en Excel, pero ahora con formato de RStudio. Si miran, guarda el mismo patrón, donde tenemos el área foliar de las hojas expuestas al sol, de la área foliar expuesta al sol medio y las que están en sombra. Entonces, RStudio siempre trabaja por códigos y el código, en caso cuando yo importé estos datos al RStudio, estos códigos están acá abajo. Ya por sí solo, él le dio run, o sea, los corrió. Ahora, yo quiero saber la estructura de mis datos y eso lo puedo saber mediante códigos en RStudio. Entonces yo le voy a decir structure, que es str, le doy clic y entonces aquí yo le digo el nombre de mis datos en RStudio, que en mi caso es área foliar en centímetros cuadrados, que es este que está aquí. Entonces le doy run y ¿qué es lo que me aparece? Un resumen donde yo veo mis dos variables. En este caso tenemos la variable dependiente y la independiente. La dependiente para mí es el área foliar, que es una variable numérica, ¿no? Con sus 30 datos. Ahora, la exposición lumínica es una variable categórica, que quiere decir que está dividida en categorías. Tengo la categoría sol, sombra y sol medio, que es decir, sombra y sol directo. Eso también lo puedo ver. Yo puedo decirle, bueno, antes de todo esto, se me olvidó decirles que deben adherir o como decir, como pegar los datos a RStudio para que sea más fácil los análisis. Entonces, para pegar, vamos a ponerle attach y le vamos a decir que todos se fijen para fijar los datos. Todos los datos los vamos a decir en attach. Entonces, le vamos a decir que queremos de todo nuestro set de datos, que es área foliar en centímetros cuadrados. Le damos run y ya está adherido. Está como fijado todos los datos en nuestro RStudio. Si no hiciéramos esto de esta manera, no pudiéramos entonces extraer las variables. Entonces ahora
lo que procedemos a hacer es lo siguiente. Le decimos, queremos saber cuáles son los niveles del factor que es exposición lumínica. Entonces yo le pongo factor. Y entonces le digo exposición lumínica. Aquí está. Entonces le doy run y me sale todos los, pues, todos los datos. Pero en esta parte de aquí me da un resumen. Me dice levels, es decir, niveles. ¿Cuáles son mis 3 niveles? O mis niveles son sol, es sol medio y es sombra. Esos son mis 3 niveles incorporados en el factor exposición lumínica. Si mi estudio tuviera 2 factores independientes, entonces yo pondría aquí el otro factor y aquí yo vería los niveles. Yo también lo podría hacer con la otra variable, que es la variable dependiente, que es el área foliar. Pero ahí sabemos que son numéricas, así que nos va a entregar un montón de datos numéricos. Entonces le vamos a dar run y vamos a ver el resumen. Vamos a ver pues los 30 datos que tengo. Y bueno, aquí el resumen. Pero como esto no me entrega mucha información, porque esto ya lo veríamos en la misma tabla. Ahora, viene lo interesante. Queremos saber cómo están los datos en sí. Vamos a darle primero, vamos a ver la parte numérica. Vamos a darle summary, es decir, resumen. Y queremos ver los mínimos, los máximos, la media, la mediana. Vamos a darle entonces, vamos a decir que queremos ver el resumen de nuestro dataset, que es área foliar en centímetros cuadrados. Bien, aquí vemos mínimo, el mínimo, vamos a buscarlo en la tabla, vamos a decir lo mínimo, dice que es 5.433. Vamos a buscar 5.433. ¿Dónde está mi 5.433? ¿A quién corresponde? Si esto fueran miles de datos, sería mucho más difícil encontrarlo de esta manera. Pero para que vean con pocos datos que eso se puede ver. Si fueran muchos, si fueran miles de datos, eso no sería posible y entonces nosotros no tendríamos que verlo de esta manera. Entonces tenemos aquí la mediana, que es todos los números partidos a la mitad, sería 14, y la media, que serían todos estos datos sumados y divididos entre la cantidad de datos, que en mi caso son 30. Esa sería la sumatoria de todo esto entre 30. Y el número máximo, que aquí es 31.581. Entonces vamos a buscar 31.581. ¿Dónde está 31.581? Está aquí. Corresponde a las plantas que están expuestas al sol, a una de esas plantas que está expuesta al sol. Ahora sí, queremos entonces ver esto en una tabla, en una gráfica, perdón, porque yo quiero saber en realidad cómo están los 3 grupos. Entonces yo voy a graficar con una tabla, con una gráfica boxplot o caja de bigotes. Entonces vamos a decirle boxplot, damos clic a boxplot y le decimos que yo quiero el boxplot de la variable área foliar, porque empiezo con la Y, versus, y entonces aquí le pongo este signo X, que sería exposición lumínica. ¿Sí? Entonces mi boxplot es de la variable Y versus X, mi área foliar, que es la variable dependiente, y la variable independiente, que es exposición lumínica. Le doy run y vamos entonces a visualizar la gráfica. Aquí vemos la gráfica, vemos en el eje Y el área foliar y en el eje X la exposición lumínica. Vemos el grupo sol, vemos un grupo sol medio y el de la sombra. Ahora, miren esto interesante. En este grupo de sol, el área foliar visualmente se ve diferente a los otros grupos. Su media es mayor en comparación a los otros 2 grupos. Vemos un valor atípico aquí, habría que revisar pues
de dónde o por qué es el número atípico. Vemos los mínimos, los máximos, tanto de sol como sol medio y sombra. Aquí también lo vemos. Bien. Ahora, yo quiero saber por medio de un análisis de varianza si existen diferencias estadísticamente significativas en los grupos. Entonces yo le digo que yo quiero un modelo ANOVA. Modelo ANOVA. Y le pongo LM. Ok, aquí. Le digo que es del área foliar. Versus exposición lumínica. Y que está en la data de área foliar. Centímetros. Vamos a ver, vamos a darle run. Ok. Ustedes pueden ver todo esto en esta parte de aquí, pero esto se puede hacer mucho más fácil ingresando otros códigos para verlo más sencillo. Entonces yo le doy summary y le digo que es modelo ANOVA y le doy run. Bien, aquí yo puedo ver el número estimado, el error veo el valor de T y estos valores. Entonces, aquí también yo veo los otros valores valor de P, valor de F, pero está como un poco desordenado, así que yo quiero ver eso de una manera más sencilla y que signifique más para mí. Entonces yo le digo ANOVA del modelo ANOVA, o sea, el que está aquí. Entonces yo le digo modelo ANOVA, aquí. Y le doy run. ¿Ve? Entonces aquí yo tengo en realidad la tabla de varianzas, que es mucho más fácil que entender que la que está acá. Entonces yo veo aquí los grados de libertad, los cuadrados, la suma de cuadrados, sum square, los cuadrados medios, el valor de F y el valor de P. Aquí lo que me importa es saber el valor de P. Entonces yo veo que aquí el valor de P es menor a 0.05. Si ven aquí es 3.59 exponencial a menos 5, es decir, 0.0000359. Entonces es menor a 0.05. Es decir, hay diferencias significativas entre estos tres grupos, pero no sé dónde están esas diferencias significativas. Así que voy a hacer una prueba de pares, una prueba posterior, es la prueba pairwise, ¿sí? O prueba pareada. Y voy a ingresar entonces, voy a ingresar el código, que es pairwise t-test igual x igual, pongo aquí el nombre de la dataset, que es área foliar en centímetros cuadrados, le pongo el signo de dólar para fijar a que sea área foliar, que es mi variable dependiente, le doy coma, G, espacio, y de mi dataset, que es área foliar en centímetros cuadrados, otra vez el signo de dólar, y si ya había puesto X allá, ahora voy a poner, perdón, si yo había puesto la Y allá, ahora voy a poner la X. Cierro paréntesis y le doy run. Ok, entonces en esta parte de aquí me entrega la prueba pareada. Esta prueba pareada es interesante debido a que me muestra que el sol, el grupo sol y grupo sol medio presentan diferencias
significativa ya que es menor a 0.05. Es decir, Sol y Sol medio son estadísticamente diferentes. Ahora, el Sol y medio no lo hace porque es el mismo grupo. ¿Ven? Aquí no hay ningún número. Ahora, sombra y Sol es 6.8 exponencial a menos 5, es decir, 0.0000068, es decir, menor a 0.05. Es decir, Sol y sombra son estadísticamente significativos. Es decir, Sol y Sol medio es diferente. Sol y sombra son estadísticamente diferentes. Ahora, ¿qué pasa con sombra y con Sol medio? No hay diferencia significativa ya que es mayor a 0.05. Es decir, estos dos grupos son estadísticamente significativos. Son similares estadísticamente hablando. Entonces, tienen pues una similitud en su área foliar. Entonces, hasta aquí podríamos dejarlo, pero es interesante presentarlo de una forma más atractiva en nuestro informe o en el estudio o el manuscrito que vayamos a presentar. Entonces, ¿qué yo lo que voy a hacer? Yo voy a exportar esta imagen como archivo TIFF, que TIFF se ve como más profesional a la manera de presentarlo en un póster o un artículo científico. Le voy a decir que es mi boxplot de área foliar. Vamos a dejarlo hasta ahí. Cualquier nombre lo voy a guardar donde yo estime. Yo lo voy a guardar aquí y vamos a guardarlo aquí, save. Ahora voy a buscarlo. Voy a rellenar datos porque no sé. Ok, esto lo voy a copiar y lo voy a pegar en cualquier archivo en cualquier de PowerPoint. ¿Por qué? Yo lo que voy a hacer es que voy a incorporar letras para que se pueda ver las diferencias estadísticamente significativas. Entonces, yo ahorita no me acuerdo quiénes son parecidos y por qué. Entonces, yo voy a copiarlo aquí. Por aquí. Vamos a copiarlo por aquí. Ya, ok. Hoy se movió todo. Bueno, no vamos a hacer esto, vamos a eliminarlo aquí. Voy a guiarme de... voy a guiarme de aquí. Entonces habíamos dicho que Sol y Sol medio son diferentes. Sol y Sol medio. Entonces yo le voy a asignar diferentes letras. Sol y Sol medio son estadísticamente diferentes. Entonces yo le pongo aquí A. Y aquí le pongo B. Porque son estadísticamente diferentes. Entonces vamos a asignarle letras diferentes. Ahora, si recordamos, sombra y sol medio son distintos. Son similares estadísticamente hablando porque es mayor a 0.05. Si ven aquí, sol medio y sombra son estadísticamente similares. Entonces, yo aquí a sombra y sol medio yo le voy a poner la misma letra. B. Ahora, ¿cuál es la otra combinación que me falta? Sol y sombra. Sol y sombra son distintos estadísticamente hablando. Es decir, sol y sombra son estadísticamente hablando. Vamos a ver si mantienen, son diferentes letras, así que se mantiene igual. Resumen de esto, estos dos grupos son similares, son similares y son distintos al grupo sol. Entonces yo esto lo puedo agrupar. Lo puedo agrupar
puedo copiar, lo puedo pegar en un Word para hacer mi informe. Entonces yo aquí vamos a darle un formato más bonito, ¿ya? Y voy a ponerle figura 1, no sé. Área foliar de la planta X. Es un cítrico, pero no recuerdo su especie. A diferentes condiciones de exposición lumínica. Y entre paréntesis pongo los grupos. Sol, sol medio, sombra. Otra cosa que tengo que detallar en esta gráfica es que las letras significan diferencias estadísticamente significativas. Significativas. Ahora, esto se podría quedar así o lo pueden redactar de una mejor manera, pero esta es la idea, ¿no? Ya tenemos una gráfica donde vamos a sacar una discusión, podemos hablar sobre las medias, o en este caso las medianas, podemos compararlas entre ellas. Mira, aquí hay diferencias visuales, pero estadísticamente estos dos grupos son similares y estos dos grupos son distintos al primer grupo, que es de sol. Bueno, muchas gracias por la atención, espero les haya servido. Si tienen algún script directo donde ustedes puedan incorporar las letras en esta gráfica, me lo pueden compartir, ya que no lo tengo. Si ven, yo lo hice manualmente. Sé que hay otras maneras para poner las letras, pero no las conozco. Entonces, si alguien tiene esos códigos, me los pueden pasar. Muchas gracias por su atención.